Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Unique Talks. La verdad es que hoy estoy demasiado feliz porque vamos a tratar de un tema fundamental que en este momento es de conversación de todos y es cuál va a ser ese futuro de nuestro tejido empresarial en la región, con tantos temas políticos, con tantas conversaciones que estamos teniendo alrededor de cuáles son esos factores de éxito de las empresas, cómo hacer o pueden ser los caminos para que una pequeña empresa pase a mediana y así sucesivamente para poder que la región avance. Y pues para eso, claramente aquí de la mano de un experto en la materia, hoy estoy muy feliz, nos acompaña Saulo Bravo, él es el vicepresidente del Grupo Multisectorial aquí en la región, investigador, profesor de la Universidad Santiago de Cali. Y bueno, Saulo, bienvenido y de verdad muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros. Luisa, muchas gracias por esta invitación. No dejas de sorprenderme cada día más. Es la segunda vez que nos vemos y realmente me da mucho gusto estar aquí y además que conociendo también aquí al joven que nos está atendiendo en este futuro negocio que va a ser muy sorprendente y algún día lo vamos a ver grande, grande como también tu empresa. Muchas gracias, Saulo. Muchas gracias. Y bueno, para entrar en materia y también para que Saulo nos comparta todos esos conocimientos que tiene de cómo encontrar esas vías, empecemos un poquito y abramos la conversación con esos factores de por qué fracasan las empresas, ¿sí? Tú desde esa posición del vicepresidente del grupo multisectorial, pues de alguna manera tienes una visual mucho más amplia por todos los empresarios que están vinculados, eres un portavoz y pues quisiera entender primero cuáles son los factores que hacen que las empresas fracasen y que no puedan avanzar. ¿Qué has visto tú claramente desde los datos, desde las estadísticas y también desde esa opinión que se ha forjado Bien, muchas general? veces y también muchos libros, pero muchas veces de acuerdo a la experiencia, las gentes dicen que fracasan porque no hay ventas. Sí, bueno, ese es un factor. Otros dirán porque no tengo conocimiento realmente, me metí, me lancé, me tiré al charco, me fue bien la primera vez y llegué algunos meses, pero ahí para allá no pude continuar, ¿ya? Y entonces me desmotivé. Entonces, de pronto la parte emocional es un factor también que inhibe, ¿no? A O que la, continúen con un propósito. o la más común, que dicen, no, Ajá. es que no tuve acceso a financiamiento, a Y financiación. bueno, ese es uno. Vamos, entonces, por ejemplo, que el mercado ahora es la misma parte actitudinal y la otra es que no, es que no hay fuentes de financiamiento, no hay apoyo de financiamiento, no tuve plata y realmente empecé con un dinero que tuve de una liquidación, por decir algo, ¿sí? O mi abuela me dejó un terreno, lo vendí y monté y resulta que no me fue bien. O sea, hay muchos factores pues que uno descubre, que la gente dice que son, digamos, obstáculos para poder La continuar causa. con este sueño de ser empresario. Ok. Ujú. Y precisamente ahí se abre una conversación y es, pues al final creo que eso es algo que enfrentan todas las personas que quieren emprender. ¿Y qué hace entonces que unos sí tengan éxito y otros no? Eso sí que, esa pregunta sí que es importante porque he estado en muchos espacios de empresarios y eventos donde unos son hijos de personas que tienen dinero y han nacido en medio pues de la cuna de oro de ser Ujú. ¿Cómo le empresario, llamamos? ¿sí? Y a ellos desde muy niños se les ha alimentado esa esencia, ¿no? De ser empresarios. No obstante, vemos que algunos reciben esa información y asumen el reto como su papá tal vez o su mamá, pero dentro de esa misma familia hay otros que no, ¿ya? Y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si vieron el mismo ejemplo en la Claro, es el mismo casa. ejemplo, ¿no? Bueno, ese desde un espacio y ahorita tal vez para poder ilustrar y decir Sí, cuál sí, es, sí. digamos, la clave tal vez que yo en todo este camino, en todo lo que he visto y que he tratado con empresarios, emprendedores, voy a llegar a ser. Ujú. Pero hay otros que nacen en una cuna que no es de oro. Nacen en la, digamos, en la crisis, que para mí la crisis es una fuente y es una fuente de riqueza, es una mina. Total. ¿Por qué? Porque cuando
se nace, digamos así, estrellándose. Esas experiencias hacen que la gente aprenda a sobrevivir y cuando se empiezan a estrellar más, empiezan a buscar caminos que les ayudan a redireccionar las cosas y hacen que se vuelvan sostenibles. Entonces, yo he encontrado empresarios que han sido, que vienen no de cuna de oro, pero que son exitosos y siguen siendo exitosos. ¿Ya? Entonces, hago como ese paralelo. Resulta que acá, en la cuna de oro, hay unos que sí tienen propósitos, pero hay muchos de los que cuna de oro que quieren es seguir alimentando lo que es el capital, el dinero, ¿no? Ujú. Y acá hay unos que sí quieren vivir bien y todas cosas, pero tienen un propósito por la humanidad y empiezan en función de eso. Y como ya tienen cicatrices, entonces empiezan y saben cómo organizar y cómo también realimentar al que lo sigue de su familia, porque aprenden a identificar realmente quién puede ser o quién no puede ser, porque en la familia no todos pueden tener esa vena emprendedora. Entonces, ¿de dónde viene esa causa? Y que estoy ahorita como analizando mucho y por eso un estudio que estamos haciendo donde tú estás participando, es descubrir entonces esa parte, la parte de las emociones, ¿ya? De la esencia de ese ser humano para poder llegar a ser resistente a lo que ocurra, pero ante todo, de que esa persona descubra su camino, ¿ya? Y hay diferentes caminos que tal vez más adelante en otras Claro. preguntas la vamos a ir puliendo un poquito, ¿no? Tú dijiste dos cosas importantes Ajá. de todo, que quiero es rescatar dos cosas. Una es, sí, propósito, estamos de Ujú. acuerdo. Pasa que aquí obviamente pueden llegar a salir, no, pues ¿y cómo descubro mi propósito? Entonces ahora Ajá. resulta que me toca resolver una cantidad de cosas allá afuera, de las deudas, las ventas, todo, y resulta que además de eso tengo que sumarle y ir a descubrir mi propósito, ¿no? Porque créeme que lo ven así. Pero creo que la segunda cosa que dijiste, hablaste de la supervivencia y va atado precisamente con la encuesta que estamos realizando y cuáles son esos otros factores, desde las emociones, desde la conexión espiritual, desde otras cosas, que pueden llegar realmente a ser la causa raíz de el éxito o el fracaso. Yo creo que hay que partir incluso de la biología. Nuestro cerebro está, digamos que, diseñado para la supervivencia. Ujú. Habrá, obviamente, pues yo no soy científica, pero esto es una hipótesis que pongo sobre la mesa y es si la supervivencia para los seres humanos o es igual, o bueno, ¿cómo se puede decir? Como las condiciones o los factores en el que el cerebro actúa para la supervivencia es igual a todos los seres humanos. Entonces tú mismo lo decías. Una persona que nace con condiciones versus otra persona que nace sin condiciones. Pero solamente cuando alguna de estas personas desde sus entornos se ve atacada por si no haces esto, no sobrevives, ahí sí te impulsa. Entonces, es como ese impulsor, Ajá. ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿qué opinas de eso que te estoy diciendo desde la biología, desde todo eso, como para que ya nos adentremos mucho Me más? gusta muchísimo, porque eso nos está marcando tal vez en las formas de ser que yo he descubierto para llegar a ser lo que quiero ser. Que está, ya tocaste uno que es la parte espiritual, que yo esa parte espiritual no la tocaba mucho, ¿sí? Ahora ya empecé desde la parte emocional a estrellarme, fue que ya dije, sí, y el salto a la parte espiritual, porque lo primero para mí era el ser material. Yo encontré tres elementos y ahorita desde lo que hago y lo que hablo con empresarios, emprendedores, siempre para que estas personas digan que voy a montar un negocio y empiezan a hablar de la parte, digamos, de la habilidad dura, ¿sí? Del proyecto Ujú. para hacerlo. Entonces les digo, primero mira El tu interior. esencia y dentro de esa esencia ya no solamente es que quiero tener, o sea, el ser materialista, el que se enfoca en la parte financiera, en las ganancias, porque yo pensaba antes así y cuando yo empecé a hacer así, empecé a trabajar solamente en eso, empecé a sellarme y y me daba cuenta pues sentía esos mm, remesones Ujú. fuertes porque no me salían las cosas. Entonces, y hubo un poco de desorden, ¿no? En mi vida, hasta que una vez un angelito que estaba en una crisis tenaz porque yo había quebrado en esa empresa, un negocio que yo tuve, Ujú. me llegó y no tenía ni para la comida,
tenía un caos total en mi casa, separación, vivía solamente con mis 2 hijos, ¿no? Siendo un profesional, después de una ruta que había tenido antes previamente. Y llegó y me llevó comida y entre lo que me llevaba me llevó la Biblia. Entonces empecé yo a leerla cuando veo que casi era conversando y me decía a mí de las cosas que yo me había olvidado y que yo tenía que ver mucho con que Dios estaba esperando era que actuara realmente como nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que nos dio, ¿no? Todo lo que Él Todo. vivió, ¿sí? Y a imagen y semejanza, ¿no? Y entonces vi que había descuidado una cantidad. Primero, que no iba a la iglesia. Lo otro, que tal vez no ayudaba a algunas personas. Así no tuviera uno, no puede ayudar a una persona, Claro. si no tenga uno, ¿no? Entonces empecé a leer la Biblia y todo cuando empecé a encontrar que me hacía falta el ser espiritual. Le había dado importancia al ser material primero. Y entonces ese ser espiritual empezó entonces como a aterrizarme, ¿ya? Y cuando yo empecé a aterrizarme por el ser espiritual, descubrí que mis emociones fueron cambiando y encontré el ser emocional, ¿ya? Exacto. Entonces, y el ser físico, emocional. Ya. Y cuando un señor que se había pensionado y lo veía por la mañana, lo veía a mediodía y la tarde siempre con el niño, Ajá. hermano, y de un momento a otro se murió. Se murió el señor. Y entonces, ¿por qué murió? No, es que le decían que eran del médico y no iba. Y es que ahí le decían, aliméntese bien y no se alimentaba. Mm, Ahí descubrió el ser biológico. total. Ahí ¿Ya? está. Usted puede tener mucho dinero, pero si no tiene salud, si emocionalmente no está bien, si espiritualmente no está bien, desde allí encontré un modelo. Y ese modelo, para mí lo principal ahora es la parte espiritual, y por eso ahora nomás recibo ingresos, lo primero que saco es para la iglesia. Y saco para ver a quién puedo ayudar, porque Dios manda que administremos nuestros recursos. Es ¿Ya? cierto. Mira, ahí Sí. y me parece valiosísimo hacia dónde se está dirigiendo la conversación porque, y aquí voy a hacer un paréntesis, se Ajá. habla mucho de emprendimiento, se habla mucho de empresas, qué es lo que debería tener la empresa y entonces casos de éxito y entonces maneje sus finanzas, maneje esto. Y yo le hacía una pregunta a una persona que trabajó mucho tiempo en la Cámara de Comercio y yo le decía también algo muy similar a lo que estamos conversando aquí. Y yo, vení, pero si las cámaras de comercio sacan programas, las cajas de compensación, las agremiaciones, todo, hay digamos que un tema de ecosistema, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué las tasas de emprendimiento no mejoran? E incluso las del Valle de la Muerte, que son los fracasos empresariales, ¿por qué no cambian esas estadísticas? Y esa persona me decía, Luisa, porque es un tema de mentalidad. Sí, todo es mente, ¿no? Entonces, ahí cierro el paréntesis y es, mira, Saulo, definitivamente nosotros podemos tener mucha información, pero si primero nosotros no nos reconocemos como personas y como seres espirituales, biológicos, que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física, pero somos seres espirituales, ¿sí? Claro que sí. ¿Y cómo te la voy a demostrar? O pues digamos que para que trabajemos mi hipótesis. Nosotros decimos, sí, yo creo en Dios. Vos le preguntás a un cristiano que está allá afuera, a cualquier persona, y veo, ¿usted cree en Dios? No, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pucha, creo que tenemos que empezar a cambiar esa pregunta de si usted cree en Dios, a ¿usted experimenta a Dios? Exactamente. Es diferente. Una cosa es creer, porque a mí me gusta hacer esta comparación. Yo no digo, yo creo que respiro. Yo respiro. Yo tengo la certeza de que respiro, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene certeza de lo que uno es como ser espiritual, ¿sí? Y que si usted está diciendo que cree en Dios, es decir, que usted cree en algo que no ve y por ende, pues es un ser superior que le provee y le dio vida y le dio todas las instrucciones, ¿sí? Es que a nosotros nos olvida eso, no profundizamos y no nos hacemos las preguntas correctas. Entonces, sí, yo creo en Dios. Pero cuando usted le dice, ok, entonces utilice la palabra, utilice las enseñanzas de Jesucristo, utilice esto, ahí dice, no, pues es que el dogma, es que entonces empiezan que el dogma, que no sé qué, y te salen con millones de cosas. Pero vaya usted le dice, bueno, usted no cree, usted cree y no cree, de acuerdo a lo que dice. Usted le pregunta, ¿el mal existe? Ellos te van a decir sí.
Y yo le voy a decir, pero no hable del pecado y no hable de las guerras y eso, sino váyase a temas esotéricos. Y digamos que en esto no vamos a profundizar, pero es, ¿usted cree en la brujería? Sí, sí, yo lo he visto porque es que a una prima le hicieron brujería y no sé qué. Sí, entonces, ¿por qué hago esa pregunta, digamos que contraintuitiva, por decirlo de alguna manera, es si usted cree y tiene certeza de que ese tipo de cosas, de entidades de bajo astral existe, ¿qué lo hace pensar que no hay un opuesto? Que hay entidades de alto astral que en vez de hacer el mal hacen el bien. ¿Y qué tal si usted cree en eso? Y no en esto. Entonces, ¿por qué lo pongo sobre la mesa en una conversación sobre emprendimiento? ¿Sí? Porque de alguna manera nosotros podemos pedir ayuda de esos seres de alta frecuencia, por decirlo de alguna manera, los cuales nos los dio un creador que adicional nos dio el manual de instrucciones, que es la Biblia, y adicional está con nosotros todo el tiempo. Lo que pasa es que, pues, ahora yo le voy a hacer una pregunta y aquí muy, muy rápido es, ¿cuál es el propósito del ser humano? Dígame, Saulo, ¿cuál cree que es el propósito del ser humano? Hay una respuesta rápida. Depende, lógicamente, el pensamiento que tenga el pensamiento que tenga la persona. Todos? Pero, por ejemplo, en mi caso, ya después de haber descubierto tantas cosas, porque yo, pues, vengo de... yo vengo de Siloé. ¿Entiendes? Y has visto cosas. Yo de Siloé, cuando era niño, que mi mamá, pues, trabajaba en San Fernando, lavaba ropa, mi papá vendía escoges y trapeadores en la calle, era vendedor de la calle. Y me tocó convivir con mucha gente de allá, pues, personas... que allá hay gente buena, ¿no? Pero había gente de pronto que estaban desadaptaditas y todo. Y me tocó oír muchas cosas y ver cosas. Y ver gente, bajar gente mal herida. Bueno, un señor que le decían pues la clínica andante, que era un señor avaricio, cuando yo era un niño. No que por cosas del destino mi mamá vio que era una situación muy complicada y cambiamos de círculo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza como a ver como ese camino tal vez y en ese ambiente donde ha vivido, ahora lo entiendo así, ¿no? Y ya después va viendo que va encontrando personas en el entorno que son buenas. Hay gente mala, hay unas buenas, pero que convive uno con los principios. Yo convivo con los principios de mi papá y mi mamá, ¿ya? Entonces, entendiendo de que ya sé que empieza como a diferenciar uno cuál es el mal y cuál es el bien. Y entonces uno define, no, es que yo me voy con el bien porque están las bases principales. La principal riqueza para mí ha sido esa. La millonaria riqueza ha sido esa, las bases, ¿sí? Para poder yo empezar a partir de ese principio a desarrollar un camino invisible, que ese camino invisible se convierte en mi propósito, ¿sí? El camino invisible es de lo que yo quiero realmente ser, ¿ya? Y cuando tú logras ser lo que quieres ser, ¿cómo te sientes? Excelente. Feliz. ¿Ya? Feliz. O sea, es que al final, esa es la respuesta, digamos. La felicidad no es el dinero, la cantidad, la abundancia y la plata. La felicidad es realmente lo que yo logro y lo que soy. Exacto. ¿Sí? Yo soy doctor reconocido, y pues sé que soy reconocido porque pues me lo dicen y también lo he visto en la red. Si buscas Saulo Bravo, saber y es verdad. Pues yo digo, pucha, a veces yo mismo me vengo a buscar y me veo y yo digo, ¿no? Pero entonces empiezo a recordar todo el camino. El camino que solamente yo sabía que estaba en mi cabeza y que pedaleaba con mi corazón. Y que eso hacía entonces que esa parte de la motivación, el incentivo para poder llegar a cumplir el sueño de servirle a la humanidad, ¿sí? Con un propósito. Exacto. Y ese propósito es el que ha hecho que sea lo que soy. Exacto. Y volvemos al tema, te hace sentir feliz y pleno. Perfecto, claro. Y por eso esa es la respuesta a la que yo quería llegar, porque cuando uno le pregunta a la persona, ¿usted qué busca? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Claramente, cada persona tiene un propósito, como lo acabas de decir, pero al final, ¿qué sentimiento genera vivir en propósito? Tranquilidad, felicidad. Entonces, para poder lograr esto, porque todos queremos eso, ¿a ti qué te hace pensar que el camino va a ser igual de fácil que el sufrimiento, el dolor y el miedo? Que es donde mantenemos aquí, porque es que esto es fácil, muy fácil, ¿sí? Todo el tiempo, usted le pregunta a cualquier persona, ¿cómo estás? Bien, ahí llevándola, y no es, Dios mío, qué sufrimiento, porque sufrir es muy fácil, ¿sí? Estar en el miedo es muy fácil. Las cosas del otro lado
de el bajo astral son fáciles. Los vicios son fáciles. Y yo le hacía esta pregunta directa a una persona el otro día. ¿Para usted qué es el reino de Dios? Te la hacía así, directa. ¿Para usted qué es el reino de Dios? Te voy a contar algo. Cuando desde allá de Siloé que nos fuimos para el campo, más allá de Jamundí, como unos 10 kilómetros a pie. Digo a pie porque a mí me tocaba caminar 10 kilómetros desde más cerca de Río Claro, más por Sánchez, se llama Paso de la Bolsa, hasta Jamundí a estudiar descalzo y todo. Y en esa época, cuando yo era transitor, un radiocito, y entonces escuchaba mucho el padre Galvis, padre Hurtado Galvis, un padre que fue muy famoso, no sé si ustedes de pronto lo escucharon alguna vez. Y entonces a mí nunca me olvida que en la Semana Santa él siempre hablaba y tal cual, y dice, tuve hambre y me disteis de comer, estuve preso y ni se mente. Eso siempre está en mi mente. Y entonces, pero en mi familia, mucha familia adventistas, pentecostales, cristianos, ¿no? Yo soy bautizado, yo soy católico, nada más se volvió pues, de la iglesia evangélica. Yo leía mucho la Biblia en esa época y siendo niño me soñé viendo a Jesús totalmente blanco, caballos y tal, en un río, por allá queda Río Claro, ¿no? Y entonces él me decía, el camino era ese, entonces el agua era limpia, ¿no? Y allá me decía, y me mostraba como un espacio, una habitación con luz y orgías que veía. Te cuento una cosa, siendo niño, que siempre he tenido el sueño y hubo un tiempo que me perdí y me fui para el camino de la habitación que veía. De los, ¿sí? Del vicio, del mal, entonces, de lo fácil. Sí, y yo estaba rodeado de muchas cosas, pero siempre en eso, pensando en qué, en mi mamá, en los principios y todo, y siempre he estado en esa resiliencia, pues, ¿no? Y hasta que mi camino, con ese fin en mente que me puse desde niño, cuando mi mamá ya no me dejó más solo y me llevó a una parte donde trabajaba, que lavaba ropa y todo, y las personas se encañaron conmigo, los que eran los patrones. José Ger, que era un periodista de la época, y entonces mi mamá le dijo doctor, y entonces y le dije, mamá, ¿qué es doctor? Y dije, es una persona que ha estudiado mucho, mijo. Y entonces le dije ese día, mamá, yo voy a ser doctor. Yo iba a cumplir 6 años, o 7 años, perdón. Sí, tenía 6 años, iba a cumplir 7 años. Desde allí me puse un fin en mente. Desde allí marqué mi camino invisible. Pero para poder recorrer ese camino invisible han sucedido muchísimas cosas, pero muchísimas. Sí, sí. Y ¿ya? Sucederán más. Y me ha tocado, y sucederán porque todavía sigo en mi camino. Claro. ¿Ya? Hasta que deje de parpadear este dedito, sí. ¿No? Entonces, lo importante, Luisa, es que nosotros como seres humanos, primero nos conozcamos nosotros mismos, claro. Encontremos nosotros nuestra propia esencia desde el punto de vista de lo que hablamos ahora. Yo tengo 3 o 4 fotos que son, el primero ya para mí es el espiritual. ¿Ya? Es necesario que yo destine tiempo para Dios, dinero para Dios con lo que me gano. Segundo, la parte física y emocional. Es necesario. Yo por eso, yo te dije que yo me levanto a las 4 porque yo vengo allá a hacer ejercicios. Todos los días voy a hacer ejercicios. Yo me voy 1 hora al gimnasio, hago mi ejercicio y como un muchacho de 18, 20 años, salto y de todo hago mis burpees y toda cosa, mano fue dura porque fue pierna. Pero ahí voy, la barriguita no he podido disminuirla porque como mucho arroz. Ah, ok. ¿No? La culpa es del arroz, no coman arroz. Entonces yo tengo que sacarle tiempo a la parte física, claro. Emocional, dinero y tiempo. Eso tiene que estar dentro de mi modelo de vida. No debo descuidar, lógicamente, la parte del ser material. Porque yo tengo que entender de que si camino con un propósito y todo, Dios no quiere que vivamos bien, ¿no? Totalmente. Pero lo hagamos por etapas y de acuerdo pues a esa visión que tengamos y todo, sin hacerle daño a nadie, sin hacer que los otros se sientan mal por lo que tenemos ni nada. ¿Ya? Antes ayudarles a otros a que puedan también lograr lo mismo. ¿Ya? Tú mencionas esas 3 dimensiones. Sí, 3 dimensiones y la otra pues es la social, ¿no? Que ya con esto... Sí, hay un doctor, sí. De hecho, en psicología, que habla de 7 dimensiones del bienestar. Y las pone, digamos que en este orden. Primero, la ambiental. Y entiéndase, ambiental es usted con su entorno completo. O sea, cómo se relaciona, cómo usted... si usted recicla, si usted cuida el planeta, si usted... Bueno, digamos que muchas cosas. De ahí, espiritual. Está en la base
la pirámide, ¿sí? Después de la espiritual, la física, como lo estás diciendo. Posterior a la física está la emocional. Bueno, primero la emocional, después la física, perdón. Y hay otras tres que me parecen fundamentales y es la parte intelectual y la parte profesional. El don. ¿Sí? El don de la sabiduría. Y dentro de esas, ¿por qué hago énfasis? Porque nosotros decimos, sí, la parte emocional, la parte, pues todo esto que estamos diciendo que también se habla mucho, pero es usted cómo está nutriendo también el intelecto, cómo está alimentando, qué alimento le está ingresando a su mente. De eso se trata también, porque tú puedes decir, no, pero es que levantarme al gimnasio es súper difícil. Comer bien es súper difícil. Pero usted, ¿por qué tiene esos pensamientos? Porque no nutre su parte intelectual y no se da cuenta de que, pues, precisamente todo es mente. Primer ley de Hermes Trismegisto, todo es mente. Entonces, la base realmente debería ser lo intelectual, porque ahí se nutre el resto. Entonces, lo traigo sobre la mesa porque hoy usted, digamos que de alguna manera, y digo usted, entiéndase a las personas que le estamos conversando el día de hoy, que son emprendedores, futuros empresarios, hay cosas a nivel de la mentalidad, y a eso es lo que yo me refería, que no es lo que te permite dar pasos. Yo siempre cuando tengo conferencias o talleres con equipos en las empresas, les digo, tú sabes qué tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Sí, sí, es como, si tú sabes que tienes este trabajo, este rol, y tú lo firmaste en un contrato, ¿por qué no lo haces? Entonces salen una cantidad de excusas, ¿no? Ah, es que mi jefe me habla de esta manera. Es que yo no estoy de acuerdo cómo se manejan las cosas aquí en la empresa. Es que esto y es que lo otro. Y yo le digo, ahí está la puerta. Es como si a usted no le gustan las reglas de la casa, pues usted se va a la casa de los papás. Pero pues quien pone las reglas es papá y mamá, ¿cierto? Pero si a usted no le gusta, ahí Y está. le están pagando. Ahora, volviendo, pasar al tema de la mentalidad. Si ese pelado o esa persona, digo pelado si voy en la casa de los papás porque me gusta hacer esas comparaciones, y ahorita quiero que profundicemos en eso, y la persona de la empresa se va de esa empresa, ¿qué va a pasar? Va a ir a otra empresa. ¿Y qué va a pasar en esa empresa? Dígame, exactamente lo mismo. Sí, ¿Lo mismo? fácilmente. Yo, por ejemplo, yo he estado en las empresas, pero cuando llega mi ciclo, ¿no? Ya yo me voy y la empresa sigue. ¿Entendés? Ya. Y eso que estás hablando, Luisa, dentro de esa, digamos, tal vez teoría que yo he ido montando desde esta esencia del ser, que veo esos tres formas de ser, la complemento con, yo le llamo, es el ciclo en que me muevo, que es el ambiente, ¿no? Y entre ese ciclo en que me muevo hay unos actores claves importantes. Ahora me nutro porque soy espiritual, soy fisiológico, soy materialística y tengo ese propósito y tengo un sueño. Pero ahora estoy solo en el mundo. ¿Cómo hago? No, hay un medio, hay un ambiente en que me muevo, ¿no? Exacto. Que es una de las cosas que tocaste allí. Yo le llamo el ciclo en que me muevo. Entonces ahí está. Bueno, entonces cuando yo estaba haciendo el ciclo, miraba, ¿qué es lo que me hace sentir feliz a mí? Ah, que mis mascotas. Desde niño me gustaban mucho los perritos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo le doy cariño, le doy amor al perrito, el perrito se desvive cuando yo llego. Claro. Cuando me voy, totalmente triste y me mira así de reojo porque recordando mi perrito el que tengo ahora. ¿No? Y he tenido muchos perritos. Cuando voy a salir, un solo ojito y mirándome como así, como quien dice, ya se va a ir. Así. Claro. Y cuando llego, ese perrito se vuelve como loco. Bueno, eso es uno. La abuelita llega y le echa agua a una rama, a una mata de rosas. Y al final sale una rosa hermosa. ¿Por qué? Ella le está agradeciendo con esa hermosa rosa. Claro, ¿Sí o no? por Y a ella le hace supuesto. sentir feliz. Entonces, ¿cuál es tu entorno? ¿Cuál es tu ciclo? ¿Qué es lo que te hace sentir feliz? Bueno, muy bien. Ahora, tu familia está dentro de ese ciclo, ¿no? Entonces, en tu familia pueden haber personas que te apoyen. Como pueden haber otras que dicen, ¿qué te vas a meter en eso? Seguí más bien trabajando en otra parte, en una internacional, que vos sabes inglés, bueno, ¿sí? Pero resulta que usted tiene su camino invisible y usted es como esa pintura que cae, la de agua, ¿es que es? Y va pasando, Sí. ¿no? El agua. Entonces,
Así mismo ocurre con lo que le dicen a uno. Cuando usted tiene convencimiento de cuál es su camino invisible y sabe para dónde va, escucha a su familia, sí los escucha. El que le dice cosas que le nutre, simplemente alinéenlo con su camino. ¿Ya? Al que dice cosas que no, que parece que no, que como que quieren desmotivarlo, téngalo en cuenta y siga con su familiar dándole afecto y todo, y más bien más adelante piense en ayudarle. Pero tenga en cuenta eso que le está diciendo puede ser algo que usted tiene que ponerle cuidado. Es una alerta. Tengámoslo en cuenta en nuestro camino. Totalmente. ¿Ya? Bueno, esa es mi familia. Ahora, vienen los amigos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos amigos que realmente pueden alinearse contigo? ¿A cuáles de pronto les puedes dar un consejo? ¿A cuáles puedes darle la mano para algo? Pero también, ¿O cuál te impulsa? sí, dentro de tu propósito y tu sueño hay algo para lograr y tal vez sola no podés. Es que tienes que ver en tu entorno, con los amigos, cuáles son aquellos que realmente están mejor y están en algo que tú necesitas. Ajá. ¿Con quién te debes aliar para realmente llegar a cumplir esa visión y ese propósito? Y si no están allí, hay que buscarlos. Por eso yo estoy en gremios. Por eso yo estoy en varios círculos Claro. sociales, porque cuando yo descubrí en mi ruta, en mi misión, en mi propósito, que no podía con el círculo en que me movía en ese momento, tenía que buscar Que cambiar otro, Entonces, claro. Entonces sacrifiqué, tuve resiliencia para poder llegar a otros niveles sin olvidarme de los otros, porque no me olvido. Eso que acabas de mencionar, ¿Ya? el tema del Sí. ecosistema, y ya vamos a profundizar un Sí. poco más, ya enfocado más a los empresarios, pero Ujú. para cerrar esta parte, digamos que personal, Ujú. volvamos a la dimensión intelectual donde, Ujú. ¿qué estás recibiendo? Ajá. Es de lo que nos estamos alimentando en las redes sociales y que Ujú. uno sabe qué es bueno y qué es Claro. malo. Ujú. Lo que pasa es que no falta el que salga por allá en la red social diciendo, no hagas caso en esto, Ajá. no sé qué, haz mejor esto. Pero uno Si usted tiene su ruta tiene clara, su ruta clara, uno entonces- sabe que lo puedes decir, ese es tu camino, pero el mío es es otro. una ruta, claro. Sí. Pero mira, eso pues fue para redondear el círculo, de acuerdo a eso, porque como los años de pronto hacen que se me olviden de dónde iba. Que- Resulta que dije, los amigos, estaba la naturaleza, los animales, la naturaleza, los amigos, ahora para eso. y Pero faltaba otra cosita, ¿no? Es, ¿para qué sirvo yo entonces? ¿A quién le voy yo? ¿A quién le voy a servir yo? Entonces, la humanidad, la comunidad, ¿qué necesita de mí? claro. ¿Ya? Ese es uno de los ¿Por círculos. qué viniste Sí. aquí? ¿Por ¿A qué vine? qué? ¿Para qué te formaste como abogado, como Mercadólogo. profesional en mercadeo internacional o como administrador de empresas, Arquitecto. ¿no? ¿Para ganar plata? Entonces ya sabemos que, bueno, sí, ella viene, es necesario para yo vivir, pero mi propósito es que tiene que hacer que yo gane la plata. Entonces, yo soy administrador de empresas, soy investigador en desarrollo empresarial. ¿Para qué? Para ayudar a que las empresas tal vez diseñen estrategias, para que la política pública se refuerce, porque estoy en un grupo de investigadores. Y si mejora el sistema empresarial en Colombia, hay más empleo, hay mejores condiciones de pago para los empleados y la gente puede llevar comida a su casa, pueden pagar sus estudios y todo. Entonces eso se va volviendo una nube, ¿sí? Blanquita, chévere. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces, mi propósito, por ejemplo, está enmarcado en este momento, y por eso formo parte de varias mesas de trabajo, es poder generar conciencia de que los empresarios realmente monten empresas no solamente para ganar plata y a costilla a los demás tal vez explotación y nada, sino para que ellos puedan vivir bien, porque eso les va a generar Claro. riqueza. Claro. ¿Sí me entiendes? Riqueza colectiva, va a haber riqueza emocional y riqueza espiritual. Hablemos de la cooperación. Ujú. Precisamente, de esos ecosistemas, de que estamos aquí, pero cada uno cumplimos un rol, como tú lo Ujú. acabas de decir. El propósito de Saulo Bravo hoy es ese que acabas de decir. El mío es completamente diferente, Ujú. ¿sí? Yo trabajo no con el empresario per se, sino Ujú. con sus equipos, para tratar de cambiar o desarticular como esa mentalidad limitante Corporativa, sí. sí, pero en los equipos, porque es que al final el soporte del gerente pues son sus equipos. Entonces yo trabajo con equipos, pero mira que todos apuntan a un mismo propósito, Claro. que es el bien común, pero yo desde este lado, tú desde el otro lado, con el empresario, muy seguramente Sebas, que está aquí y nos está escuchando, está apoyando el propósito de los dos desde su propósito. Entonces primero, identifique cuál es su concepto de éxito, que creo que eso es lo más importante, y empiece a hacerse las preguntas correctas para poder llegar a
cuál es mi propósito, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, ya ahora el siguiente punto es, listo, si cada uno de nosotros tiene un propósito y el fin es un propósito mayor, un bien común, ¿cómo cooperamos entre nosotros? Entonces, hablemos un poco de esos ecosistemas de que hoy, por ejemplo, existen en las regiones, que en Cali, pues digamos que ustedes desde los gremios y desde las diferentes instituciones vienen fortaleciendo, y eso es lo que necesitamos empezar a llevar el mensaje, porque creo que es importante, porque ya suficiente tenemos con la polarización que se está viviendo en el país. Ya suficiente tenemos con los problemas sociales que tenemos, con los que ya sabemos que nos han acompañado, y no puede seguir pasando de que las ayudas estén sobre la mesa para estas personas, para que podamos cooperar entre todos, y que por el extremo individualismo o por decir que, es que esos gremios no sirven para nada, la Cámara de Comercio no sirve para nada, porque te digo, eso dicen, y uno dice, amigo, pues la verdad es que si dices eso es porque en serio no has entendido. Desconocen. Porque desconocen y porque estás focalizado aquí cuando tienes que estar focalizado allá y no estás reconociendo las oportunidades. Entonces, hablemos un poco de los ecosistemas. Bueno. De aquí a la región. Sí, hablamos del ecosistema tal vez también local, si hablamos de Cali o región, si es el Valle, pero también hablamos de los ecosistemas a nivel nacional. Pero yo creo que antes de pronto empezar a hablar de los ecosistemas es necesario que la gente entienda de que existe una política pública para el desarrollo empresarial y que esa política pública para el desarrollo empresarial necesita de unos actores que pongan a vivir la política pública. ¿Bien? Por ejemplo, voy a hablar de unas 2 o 3, un poquito de leyes para que podamos entender un poco este concepto y ya después vemos y hablamos entonces por qué existe el grupo multisectorial, por qué existe ACOPI, por qué existe el grupo intergremial, ¿sí? Y por qué existe el CIDE, el Sistema de Desarrollo Empresarial de Cali, que son ecosistemas, el mismo SENA Nido, que es un ecosistema. Perdón. La ley 1014 es una ley, es la ley la que fomenta la cultura emprendedora. Es la ley que pide que desde el estudio desde la básica, ¿sí? Empiecen a dárseles pautas a los muchachos para que en su mente se genere la idea de ser empresarios más que de pronto ser trabajadores. Ya. Esa es una de las leyes. Esa ley, existe otra ley que esa salió en el 2019-2020, inclusive se tuvo una modificación en el 2020 con la pandemia, que era la ley 2069, la ley de emprendimiento y política de desarrollo empresarial, donde, eso es súper larga, donde se pide que existan centros de innovación, emprendimiento y desarrollo empresarial, que existan entidades que realmente fomenten no solamente la cultura de puesta en marcha de negocios, sino fortalecimiento empresarial. O sea, si usted es un joven, usted es una persona que quiere montar un negocio, ahí tiene entonces un abanico donde puede encontrar de oportunidades porque da el direccionamiento para que existan unas entidades para eso. O sea, que existan ecosistemas. Y los ecosistemas se van a nivel nacional, regional y local, ¿no? Y los ecosistemas están conformados por actores claves. Por ejemplo, en el ecosistema está, si hablamos de Cali, está el alcalde, ¿no? Están las universidades, está la alcaldía de la Secretaría de Desarrollo Económico, está la misma gobernación, está la Cámara de Comercio, estaban Coldes, ¿sí? Entidades financieras, ¿sí? Donde ahí todos esos actores tienen una finalidad y dentro de ese propósito que tiene cada uno de esos actores claves es para darle cumplimiento a la ley y es para que realmente se fomente el empleo a través del desarrollo empresarial. Muchas personas desconocen eso. Claro. ¿Ya? Por eso es que estamos viendo que en todo momento la alcaldía o la gobernación, con la gobernación está la red de emprendimiento del Valle del Cauca, están generando estrategias de capital semilla. Están brindando oportunidades para que el emprendedor vaya a capacitaciones. Cuando yo le preguntaba ahora aquí al joven, le preguntaba que si el modelo de negocio, porque normalmente en esas entidades te van a dar gratis de cómo hacer tu modelo de negocio. Pero ese gratis, digamos que entre comillas, porque todo eso lo pagamos nosotros con impuestos. Sí, claramente. ¿Sí? Pero son cosas que ¡Qué gran punto! Sí, porque son cosas que hay que aprovechar precisamente por eso, ¿no? Y la gente, y van allá y resulta que
tienen apoyo, mentores y pues no les toca desembolsillar ningún dinero, ¿ya? Y la gente, pues, hoy en día, y entonces a raíz de eso se agremian los grupos, ¿no? Los empresarios empiezan a agremiar. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer como grupos de presión a la política pública, Claro. ¿no? Y es verdad que cuando aparecen grupos de presión a la política pública descubren que hay cosas que no conocían, que desconocían. Totalmente. ¿Sí? En uno de los casos, por ejemplo, el Grupo Multisectorial, que nació hace 16 años, ¿no? 10 o 15 empresarios que nacieron ahí. Pues yo soy después, lógicamente, yo llevo como 10 años allá. Y empezaron a decir, ¿por qué no nos reunimos para que empecemos a hacer en la Cámara de Comercio, para que empecemos a hablar por nosotros, a defender nuestros intereses? Y resulta que ahorita un grupo es fuerte, porque nosotros estamos en 60 espacios, ¿ya? Líderes. Nosotros somos uno de los fundadores del Sistema de Desarrollo Empresarial de Cali, del 2013. Yo represento al grupo, por ejemplo, en el Consejo Asesor de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Desarrollo Económico. Yo represento con otros amigos, pues, en la Agenda Regional del Valle del Cauca, que es donde se está diseñando toda la estrategia competitiva e innovación y de donde se están generando insumos para el nuevo gobernante que venga. No sabemos, a fin, quién va a ser. Lo importante es que Dios nos permita elegir a una persona que realmente piense en un propósito más que sus intereses propios. ¿Entiendes? Es que yo veo esas peleas y todo. Yo digo, de madre, pero estos señores, los que están metidos en la política, que unos quieren dar el ejemplo, la ética, y ahora con toda esa difusión de todo eso, ahora les ha dado que por sacarle y buscar, investigar al otro, hablar mal del otro, en vez de, ¿por qué no refuerzan los planteamientos de desarrollo que tienen? ¿Por qué no buscan que realmente la diversificación y después si el otro gana, pues que el que ganó hay que apoyarlo, digo yo, ¿no? Independientemente de sea el centro, izquierda, derecha, no importa. Hay que hablar es por la gente, por la humanidad, por la comunidad, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Por ahí alguien decía, pues, sea el presidente que gane ahorita el domingo, pues al otro día hay que madrugar a trabajar, ¿no? Sí. O sea, tal cual. Y sigue. Sí. La vida sigue. Totalmente. Toda la vida ha sido así. Totalmente. Entonces, mira, creo que tocaste un punto que me dejó aquí pensando mientras seguías hablando, y es el tema de los impuestos. Hoy claramente nos quejamos un montón. Pues muchas personas se quejan de que no, y entonces cada vez tenemos que pagar más impuestos, y entonces yo no me registro y me oficializo en Cámara de Comercio porque entonces ya me hago visible ante la DIAN y entonces la DIAN me va a estar detrás mío cobrando impuestos. Bueno, digamos que son mil cosas que estos emprendedores y empresarios pues de alguna manera ponen sobre la mesa. Hablabas de, sí, usted paga impuestos. Voy a hacer aquí un paréntesis. Una vez escuché a un empresario muy exitoso que decía: a mí me encanta pagar impuestos porque sé que me está yendo bien. Y yo, o sea, automáticamente a mí me cambió la mentalidad y ahora es como que llegue la DIAN para pagar impuestos a ver si es que de verdad me está yendo bien y para corroborarme en muchas cosas. Obvio. A ver, si nos podemos ir por la rama en el sentido de que hay corrupción, que hay esto y que lo otro, se lo decía yo a una allá ellos los que la están embarrando. Totalmente, yo se lo decía a una líder social. Cumpla. Sí, yo se lo decía a una líder social, venga, o sea, corrupción va a haber en la derecha o en la izquierda, con este o con el otro, en todo lado. Pero ¿sabe por qué? Porque es que lo dejamos en manos de un ser humano. No voy a volver al tema espiritual, pero el tema es, esa persona está cometiendo un error, una equivocación, usted cómo está actuando y cómo está contribuyendo. Claro. No porque es que si usted se preocupa por esa persona, ay, no, es que tal presidente es corrupto, pues le aseguro que el que le venga, el que usted va a elegir también va a ser corrupto. ¿Sí? Y de ahí para allá. Usted obre bien como usted obre bien, mírese sus acciones, ¿cierto? Entonces hablabas de los impuestos. Usted está pagando impuestos, sí, para la salud, sí, para esto. Sabemos de la deuda pública y si no sabe, de verdad nosotros como colombianos le debemos como 60 millones de pesos. O sea, cada vez la deuda aumenta más y es lo que nosotros no estamos viendo y pues de algún lado tiene que salir la plata para pagar esa vaina. O con recursos naturales o con nuestro propio trabajo siendo más competitivos. Pero porque hoy si usted ya paga impuestos, mire el otro lado de la moneda, porque ve el lado negativo y se queja y no las cosas positivas que son precisamente las soluciones que se dan desde estos ecosistemas. Claro. Entonces, ahora vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a hacer un ejemplo con, digamos que Sebas, que está aquí, que tiene su emprendimiento, yo, que de alguna manera también durante todo este año vengo caminando hacia dar estos pinitos desde el emprendimiento y en algún momento para lograr formar empresa y poder dar empleo a personas.
¿Cuáles pueden ser esas ayudas o cuáles son esas recomendaciones que hoy desde ese conocimiento que tú tienes, desde también como desde ese gremio, que dices, mira, revisen esto y por acá se pueden ir como encaminando porque las ayudas están, los apoyos están, pero es nosotros lograr identificar las oportunidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues te digo una cosa que no, porque existen las ayudas, existen las instituciones, pero es que tampoco no es que sea fácil, ¿no? Profundicemos en El eso. emprendedor o el empresario tiene que entender que siempre, siempre debe ser resiliente, ¿ya? Y las cosas no van a caer, pues así como dicen, del cielo. Y para eso hay que entonces organizarse, estructurarse y prepararse. Yo le digo a mí me dicen, ¿vos por qué estás registrado en la Cámara de Comercio? ¿Ya? Es que yo estoy reconocido como empresario. Estoy registrado en la Cámara de Comercio. Y si estoy registrado en la Cámara de Comercio, puedo ir tranquilamente a una entidad financiera. Claro. Si estoy registrado en la Cámara de Comercio, voy al grupo multieditorial y me aceptan porque estoy en la Cámara de Comercio. ¿Ya? Y estoy en diferentes espacios donde hay empresarios, donde aprendo. Existo como empresario. ¿Ya? Entonces, no hay que tenerle temor, porque de acuerdo al capital que usted tenga, así mismo es lo que usted también va a pagar. Usted no es que lo van a quebrar ni las cosas. Y todo depende de que la parte financiera, la parte contable, pues las manejen muy bien. Esa es la radiografía que necesita tener el emprendedor, el empresario, para poder defenderse siempre y saber realmente hasta dónde puede llegar, ¿no? Profundicemos en eso. Sí, entonces La contabilidad. póngale cuidado. Si usted está escondido, digo yo escondido es que no esté formalizado, no, si resulta un negocio, por ejemplo, con Estados Unidos o con otra empresa, si lo hace escondido, lo está haciendo con otra empresa que tal vez no le va a dar mucha garantía a usted como empresario. Claro. ¿Sabe qué tipo de empresa está en Estados Unidos? Que dice, no, yo quiero eso, pero no quiero que nadie se dé cuenta de eso. Entonces, ¿De ahí dónde viene la que, plata? sí, el riesgo, Claro. y yo tengo que invertir tal cosas. Entonces, como empresario, sé que también voy a tener una formalidad interempresarial Claro. con una empresa en otro país y van a haber unas garantías, unas características especiales para que yo pueda realmente hacer una negociación. ¿Ya? Es lógico que uno empieza a veces y empieza su negocio, y mientras arranca su negocio, pues uno tal vez de pronto sobrevive, pero mientras está en ese nivel de sobrevivencia con su negocio, pues el negocio informal, ¿sí? Claro. Porque es bastante grande el porcentaje, casi aproximadamente el 60% de los negocios son informales, y ahorita por eso apareció eso la economía popular, ¿no? Y la opción de que se trabaje en asociatividad, precisamente es para que la gente pueda tener la oportunidad tal vez de ir estructurando un negocio y más adelante convertirse ya en un microempresario que forme parte en el tejido empresarial y que ya pueda empezar a hacer negocios formales. ¿Sí? Yo creo que la base, Sí. en base a lo que estás diciendo, es uno tiene que comportarse como lo que quiere ser y no como lo que es. Perfecto. Ahí está. Lo has dicho, Luisa. Así tal ¿Ya? cual. Entonces, si Sí. yo quiero ser empresario, yo tengo que comportarme como tal. Así Ujú. yo sea un emprendedor y apenas esté emprendiendo o no me he registrado en la Cámara de Comercio porque tengo Ujú. desconocimiento, bueno, lo que sea, pues al final la base es comportámonos como tal, llevemos una contabilidad. Te cuento una cosa. Llevemos Me una hiciste contabilidad. acordar. Me acordé de algo que me curioso hace como unos 2 o 3 meses. Un amigo, yo no sé si lo conoce, Felipe, de la papaya. No sé. Me invitó porque es un arquitecto y él tiene un proyecto con eso, el Chontaduro. Pero es Ya. una cuestión ecológica, pues para todo el río Cali y todo eso vale unos pocos millones de pesos. Y en eso que él estaba haciendo, entonces se ha unido con los que vienen debajo de los puentes, con la gente del Chontaduro y han organizado pues toda parte, una parte ecológica, lo más de bonito, ¿no? Entonces me invitó para allá. De ahí conocí al pionero del Chontaduro, un señor que tiene como 80 y pico nietos y Opa. todo, y me estuvo contando la historia, cómo llegó a Cali, que dormían en un costal. Y ahí se fue viniendo y se formó pues la colonia ahí, se me olvidó el nombre de él. Y entonces fui a visitar así a todos y cuando entré después de esa ventana que hay en la 34, me mostraron y eso tenían de cocinar en Chontaduro prácticamente una industria ya, ¿no? De uno de los negocios. Ujú. Y todo un proceso empírico y todo, pero era un negocio. ¿M? Y ahí distribuyen los chontaduros y están las que venden pues, los chontaduros que van con los platones. Me Y encantó que he después, hecho en todo. al ladito, otro señor, cuando me presentó, y me dijo, yo necesito hablar con unos estudiantes y todo. Y yo, sí, dime, ¿y por qué? Porque es que lo que pasa es que ahora todo es digital, necesito hacer estrategias digitales, marketing digital. Eso es bueno, la capacitación. El señor hablándome ya de eso. Wow. Y cuando me fui y que estuve hablando con Felipe, me dijo, señor,
mantiene guardado. Es que no sé. ¿Sí? ¿Sí? X cantidad de dinero que es sorprendente lo que Claro. mantienen los colchones. ¿Ya? Porque no a un banco, porque no es así, porque todo es así. ¿Mm? Entonces, así como esa empresa que manejan dineros de empresas ya medianas, porque son dineros de empresas medianas, y después salió en su camión y en otro carro y toda cosa salió de allá, pues de donde, el pedacito de la isla. Así como esa persona, hay muchas y están catalogadas como informales. ¿Ya? ¿Y por qué? Por los temores. Los Por el temores de miedo. ellos. De pagar impuestos, los temores de una cosa, los temores de otras cosas, ¿no? Sí, Tres hay cosas. mucho trabajo por hacer. De lo que acabas de decir han salido tres cosas que tengo aquí en mi cabeza. O sea, lo Ajá. primero es, bueno, dígale al señor que necesita un estudiante, le recomiendo el programa de Nexo Territorial. De Nexo Territorial, que le tengo al estudiante que va y le hace marketing digital. Lo segundo es, mira esa realidad precisamente desde... Nosotros estamos viendo que sí, que la informalidad ha subido y no sé qué, pero no necesariamente ese microempresario informal vive en la pobreza y No. está como usted cree que está. Y tal vez no vive ahí, vive por allá en el campo en una super casa. En una super casa, exactamente. Entonces, los datos tampoco hay que tragárnoslos enteros en el sentido de que sí son importantes, son una El nivel de base. estudio es por el quinto primaria. O sea, son personas que han tenido es puro olfato. Exacto. ¿Ya? Y tercero, si esa persona hubiera tenido la oportunidad, porque es que creo que el Señor sí tiene conciencia De que hay que... de que hay que, Y me porque lo si no, dijo. no te lo hubiera Y dicho. todavía me está esperando. Exacto. Sí. Entonces él sí tiene conciencia, pero lo que no tiene es la capacidad de acción para volverlo realidad. Entonces no es falta de conciencia porque usted, ¿sí? Usted sabe qué necesita. Claro. Si usted le pregunta a cualquier persona que está allá en el centro o esas personas que las personas dicen, no, es que no tuvieron las mismas oportunidades que tú. No. Perdóname, pero la verdad es que Encontrar el camino. de pronto oportunidades no, Ajá, sí. pero todos sí tenemos la capacidad de decir, este es mi camino, este no es mi camino, esto está bien o esto está mal, porque todos tenemos literalmente, por ser hijos de Dios, la capacidad de discernir Claro, entre el estamos bien y el mal. Estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, ese tema de que las oportunidades, esos son excusas, entonces, mira que todo se ata. Sale la persona a decir, o estas personas que dicen que son pro vida y digamos que una cantidad de argumentos alrededor de propuestas de líderes y dicen, no, es que los grupos marginados, es que tenemos que hacer esto con el... Uno dice, sí, estamos de acuerdo que hay que cooperar y hay que precisamente crear empresa, generar empleo, tratar de que las condiciones a nivel de seguridad de nuestro entorno sean las más aptas para que se puedan desarrollar y puedan surgir cosas. Pero no le podemos quitar la responsabilidad a las personas por decir que, y el discurso es que no tienen conciencia y no tuvieron oportunidades, porque cuando tú consumes ese contenido, hablando de lo intelectual, te comes el cuento Ajá, y creas una conciencia colectiva errada. Entonces, esa persona que está ahí tratando de luchar y no sé qué, y lo que nosotros creemos que es tratar de luchar y salir adelante, está feliz porque no le toca pagar impuestos. Está feliz porque no le toca pensar. Está feliz porque le llega el subsidio. Está feliz porque no le toca hacer mayor cosa y está en el cómodo. Y muy seguramente, muchas cosas. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad también de la otra persona? Nosotros hacemos esto desde este lado, pero ¿y la otra? Eso es cultura, ¿no? Eso es, Claro. y depende en el ambiente donde han nacido y el pensamiento que han ido heredando. Hay muchas cosas. Por eso es que hacen falta, a pesar de que hay mucha cosa, yo le he dicho en muchas reuniones que he estado también, hace falta mucho trabajo de sensibilización, ¿ves? Y con esos trabajos de sensibilización se fomenta la cultura, a que la gente realmente está y entre su propósito es que, y con lo que hace, puede inclusive ser mejor. Sí. ¿Entendés? Es simplemente generar conciencia de que usted va aquí, usted se va a estar en la Cámara de Comercio que usted ya puede, y usted va a ser mejor porque usted va a ser reconocido y va a tener mayores oportunidades, no solamente aquí en Cali, sino en el Valle, a nivel nacional y a nivel internacional, porque además de eso le van a dar a ustedes orientaciones para que su producto se convierta, no sea solamente por decir algo chontaduro,
sino que a través del chontaduro se sacan otros tipos de productos y se puedan exportar, bueno, Total. y etcétera. Competitividad, valor Sus hijos van a agregado. estudiar y ya como usted tal vez no tuvo, no, pues tuvo la oportunidad tal vez, pero no encontró el camino, entonces ellos están estudiando y van formando, son los que van desarrollando la Claro. estructura de negocio. Al final, bueno, hay muchas formas de pensar. Mira, es que me acordé también de una cosa. Con mi esposa es feliz que salimos de la iglesia porque nosotros fuera de, te está comentando, nosotros vamos prácticamente todos los días a misa. Hoy Ujú. no Sí, fuimos. sí, sí. Yo voy a las 4 me levanto, pues estoy leyendo la Biblia toda. Ujú, todos los Leo días. la Biblia, más o menos una media hora, 40 minutos, oro. Pongo en manos de Dios pues que me voy a hacer el ejercicio. Voy a misa y tal. Y después ya le encanta irse a desayunar a una esquina donde venden arepas, chorizo y otras cosas. Y cuando vamos allá, está así, lleno. ¿Sí? Se venden aproximadamente 300, 400 mil pesos diarios. Pucha, ok. Pero mira, y me voy a 2 o 3 esquinas, hay otro punto. Por aquí he visto una Vacío. cantidad de puntos de vista, de negocio. Y la gente así, ¿ya? Hay un secreto. El secreto es el olor del asadito y el Ya. café y toda cosa. Pero por la mañana, y trabajan solamente hasta las 10 o 11 de la mañana. ¿Y ya hicieron el ¿Ya? día? Sí. Y bueno, pero son negocios lógicamente informales, Sí, sí, sí. ¿no? Y con eso le dan capitación a sus hijos. Con eso, pues, lógicamente viven y todas las cosas. Pero tal vez no tienen un seguro de salud, sino, pues, o tal vez tienen el CISBEN, etcétera, etcétera. Pero son personas que se acostumbran a vivir así y por eso es necesario que realmente se hagan programas que estas personas, ahorita con eso de la economía popular, Mm. es mucho lo que puede hacer para que la gente aprenda a trabajar en la asociatividad, para que pues, se puedan generar las famosas cadenas productivas Cadenas y que se puedan productivas. Total. convertir en verdaderos empresarios a partir de eso. Hay muchos que han nacido así y ahora son grandes empresarios. Total. ¿Ya? Y es, Sí. y ya para ir cerrando y Ujú, concluyendo es, creo que hay muchos aprendizajes de esto que nos estás compartiendo, Saulo, y muchas ujú. gracias. Lo primero es, nada que valga la pena es fácil. Nada. Entonces, pues a usted se va, si usted decide emprender, ser Ujú, empresario, pues de alguna manera se va a enfrentar con muchos más mucho. retos, claramente, que una persona que de pronto ha decidido quedarse empleada. En el Valle de la Muerte casi siempre vamos a estar. Exacto, entonces eso es un tema constante, Sí. pero en la disciplina, en la constancia, en el encontrar el cómo sí, a mí me gusta mucho esa, cómo sí, lo logro, Siempre ir a otro nivel. al final, pues la gracia Ujú, o la recompensa, si usted se esfuerza y encuentra los caminos, pues va ujú. a ser mayor. Claro, Por eso existen empresarios claro. exitosos y por eso hay otros que no, porque se rinden en el Ujú. camino. El reino de Dios no es tan fácil. Si fuera No, tan fácil, todos fuéramos empresarios. Eso, así es. uno. Ujú. Y lo segundo es si tú, y quiero que con esto hagas tu cierre estelar al estilo Saulo, si tuvieras que darnos un consejo a estos, o una orientación Ujú. a estos microempresarios, pequeños, emprendedores, estos jóvenes, nosotros que estamos aquí, que estamos aprendiendo mucho de esta conversación, el empezar, el cómo. ¿Por qué? Porque, pero algo concreto en el sentido de, vea, empiece, este es el camino, porque estamos temas de que Ujú. hablamos mucho, mucho y a veces Ujú. consumimos mucho contenido y no sabemos cuál es, por dónde empezar. Ujú. ¿Cuál sería ese? Empiecen por aquí, 1, 2 y 3, ¿para qué? Mejor dicho, Lo vamos con toda. Como lo hemos dicho, es primero, cuando yo hablo, pues digo eso, descubra su esencia a partir de lo que eres, ¿no? Para poder entender qué es lo que te hace resiliente para enfrentar eh, la vida. Ujú. O sea, diseña un modelo de vida, ¿sí? Diseña un modelo de Diseña un vida, me modelo de gusta vida, eso. ¿ya? Y hay unos factores claves. Ser espiritual, ser biológico, ser material y el medio en que me muevo. Entonces, diseña ese modelo, cómo estás y realmente esos actores que están ahí en el ciclo, cómo te benefician. Y ya con eso, define tu ruta. ¿Ya? Y dentro de esa ruta, entendiendo que va a haber, le llamamos el Valle de la Muerte tal vez, Sí. pero también llamamos resiliencia, van a haber obstáculos y todos, entonces tienes que aprender a qué. A Hacerlo del reinventarte. camaleón, estar cambiando de colores en todo momento, pero también tener la garra de tigre. Hay momentos en que tienes que ser muy fuerte y también tener la imagen del águila siempre permanentemente, porque el águila, a pesar que hay cola en alto, a veces se transforma y sigue volando. ¿Ya? Un fin en mente.
Muy bien, pero para eso necesitamos ¿qué? Necesitamos saber qué habilidades técnicas o habilidades duras necesitamos nosotros para poder reforzar ese camino. Entonces, si voy a ser empresario, sé que tengo que conocer sobre muchas áreas, pero de muchas áreas no soy capaz yo solo. Muy bien. ¿Sí o no? Sí, correcto. Como no soy capaz solo, tengo que hacer yo buscar a otros que sí tienen lo que yo no tengo. Total. Y buscar mi pasión. ¿Cuál es mi pasión? Ahorita hablamos mucho, a pesar de que yo el propósito lo encuentro con un propio modelo, pero yo puedo armar con diferentes teorías. Hay uno que llama el Ikigai. Sí. ¿Sí? El Ikigai es simplemente lo adapto y lo encuentro. Entonces ya sé que para ser empresario tengo que hacer mi modelo de negocio. Así como hago mi modelo de vida, debo hacer mi modelo de negocio. Y así como hago mi plan de vida, debo hacer mi plan de empresa. Y para eso necesito unos conocimientos. Entonces yo me enfoco en el que más me guste. Por ejemplo, si yo soy administrador de empresas, sé que tengo prácticamente que conocer de áreas funcionales de un negocio, cómo crece, cómo se proyecta, la parte financiera, el punto de equilibrio, cómo evaluarlo permanentemente y si estoy logrando las cosas o no. ¿Sí o no? Pero yo no soy administrador de empresas, pero quiero ser empresario y soy un químico. Sé que tengo que buscarme una persona administradora de empresas para que me ayude, a un contador, a un ingeniero industrial, o amigos o socios que realmente nutran el sueño que yo tengo. ¿Ya? Totalmente. Entonces, simplemente, para resumir, es modelo de vida, plan de vida, modelo de negocio, plan de acción y plan de evaluación y control. Para reforzar y que cada vez que yo evalúe un avance, siempre entienda que yo tengo que tener mucha fuerza para ir a otro nivel. Y el otro nivel al que voy a ir es porque me estoy esforzando para crecer un poquito más y sé que allá tengo que asumir nuevos retos. Yo tengo una más fácil. Ajá. Cuando nosotros entendemos que las empresas, que una empresa, como hoy la conocemos, es una empresa, y reconocemos que nuestro hogar, nuestra casa, es una empresa también, y que nosotros como seres humanos somos una empresa también, y un país es una empresa, ahí en esa comparación podemos lograr entender ya el todo. ¿Qué necesita su empresa? Ingresos, administración. Usted no necesita organizar sus finanzas personales para poder surgir como profesional, como persona. Una empresa. La empresa es lo mismo. La familia y la casa de uno es una empresa. Exacto. Si entendemos eso, todo. Yo le decía a mi esposa esta mañana precisamente, mi amor, no hemos vuelto a hacer el flujo en un Excel que teníamos y todo, para ir, porque yo estoy viendo que hay muchas debilitas por aquí, entonces tenemos que ir jugando con lo que hicimos. Porque a partir de la crisis uno empieza a hacer cosas importantes. Totalmente. Ajá, bueno, sí. Saulo, pues la verdad yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por lo valioso que está haciendo todo este espacio de aprendizaje. Sé que va a ser muy de mucho valor, valga la redundancia, para todas las personas que nos están escuchando. Y pues sin más decirte que espero que Dios siga bendiciendo tu camino tan maravilloso que has construido y por inspirarnos. Muchas gracias. Hombre, Luisa, muchas gracias. Muchas gracias aquí también por el espacio con el amigo. Con Sebas. Con Sebas, ¿no? Sí. También un futuro súper empresario que vamos a tener. Y decirles a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Que nos ven, que nada es imposible entre lo posible. Lo imposible tal vez está en tu mente. Y hay una frase que me encanta a mí que es: serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Y es de una canción que llama El privilegio de amar. Entonces, no nos limitemos. Mientras tengamos respiración, mientras podamos ver y tengamos vidas, entendamos que hay un gerente que es Dios, que nos está mirando y nos está ayudando para que realmente sigamos el camino como debe ser. ¿Listo? Hasta la próxima. Por sus obras los conoceréis. Exacto. Gracias. Listo. Bueno, Saulo, pues mejor